Hola, soy Diego. En este video vamos a hablar sobre este tema en torno a una base de datos, en lo que podemos comenzar diciendo que pueden haber negocios que funcionen sin tener una base de datos, como una librería, que estas trabajan de forma de registro en papel. ¿Cómo hacen para registrar en papel? Tenemos un ejemplo, o tengo un ejemplo. Un cliente lleva cierta cantidad de libros usados y la librería o la tienda le da un crédito para que éste compre más o alquile más libros, tomando así su información y registrándola en una cartilla. Pero al momento de registrar, conlleva una pérdida de información, lo que también conlleva a una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el papel se deteriora al pasar del tiempo. Ahora también tenemos grupos como los Boy Scouts o niños exploradores, niñas exploradoras, que estos grupos manejan información pero que no la registran en ningún archivo o papel, pero que en sí necesitan registrar. ¿Por qué? Porque estos grupos venden galletas y como venden este tipo de productos necesitan saber a quiénes se les venden, cuántos paquetes piden, por quiénes los piden, fecha de entrega, deudas, facturas pagadas, facturas cobradas, etc. Pero también hay pequeños negocios que no necesitan tener una base de datos, como son los niños haciendo limonada y vendiéndola afuera de su casa. Estos no conllevan ninguna responsabilidad o administrar la información. Bien, pero toda esta información que se manejaba se la lograba percibir o manejar, valga la redundancia, manualmente, se la operaba manualmente. Y en el caso de recuperación de datos era muy difícil en la recuperación, más aún si eran paquetes grandes de información. Bien, continuando con el entorno a una base de datos, ahora tenemos en lo que define a una base de datos. Tenemos las listas de archivos, que es utilizado en un negocio y que representa una lista de cosas. Por ejemplo, una persona maneja una agenda y en esa agenda tiene nombres, direcciones, números de teléfono, etc. Asimismo, los empresarios que manejan este tipo de información para manejar las citas que tienen al día, en el mes, en un horario de oficina. Como dije, las listas de archivos representan un listado de cosas donde se las maneja manualmente, pero al salir las computadoras, estas se las migró un software, pero desafortunadamente se las comercializaba con el nombre de una base de datos. Una base de datos, ¿por qué? Porque organizaba y detallaba en un solo archivo, en un formulario, un archivo físico. Bien, como dije, desafortunadamente este software se lo comercializaba como una base de datos, pero que en sí este software de administración de listas solo manejaba eso, una lista de archivos, una lista de información, no en sí era una base de datos.
Y por lo tanto, las personas han llegado a pensar que cualquier cosa que almacene y manipule datos lo toman como un software de base de datos. No obstante, también a la definición de una base de datos se considera a una base de datos. Pero antes de considerar o definir esto, tenemos que existe un concepto fundamental detrás de lo que es todas las bases de datos, el cual dice que hay cosas en un entorno comercial sobre las cuales necesitamos almacenar datos, y aquellas cosas deben estar relacionadas entre sí en una variedad de formas. Y de hecho, para ser considerada una base de datos, el lugar donde se almacenan los datos debe contener no solo datos, sino que también información que relacione todos estos datos. Y la idea de todo esto es que el usuario no se preocupe en cómo se almacena físicamente los datos en un disco. Tomando lo desafortunada que fue la comercialización del software de sistema de listas. El problema es que este software de administración de listas ha sido comercializado durante mucho tiempo como un software de base de datos, y muchos compradores no comprenden lo que realmente están comprando. Y para empeorar este problema, por ejemplo, un área rectangular de una hoja de cálculo también se denomina una base de datos, debido a que la terminología permanece en confusión acerca de qué es exactamente una base de datos, a qué pertenece también. Entrando a algo más profundo de los datos, o la propiedad de los datos, en donde implica que, viéndolo del punto de vista humano, que las personas consideran que el acceso exclusivo a la información es un privilegio, queriendo decir que los datos compartidos son fácil dentro de son fácil manejo dentro de la organización. Ahora bien, explicando esta parte, tenemos que en organizaciones donde las bases de datos han surgido a lo largo de los años, los datos que se han formado a menudo se mantienen en departamentos individuales que son difíciles de compartir estos datos con otras unidades organizativas. Un problema con estas pequeñas bases de datos es que pueden contener datos duplicados, que son inconsistentes. Por ejemplo, un cliente llamado Luis P. Balcázar, en una base de datos está registrado con ese nombre, pero en otra base de datos está registrado con nombres y apellidos completos. También puede ser tecnológicamente difícil de obtener los datos almacenados en múltiples bases de datos. Por ejemplo, una base de datos puede almacenar un número de cliente como texto, mientras que otra lo tiene almacenado como un número entero. Una aplicación no podrá hacer coincidir los números de los clientes entre las dos bases de datos. Además, los intentos de integrar los datos de un único almacén de datos compartido pueden encontrar resistencia por parte de las propiedades de los datos. En otras organizaciones, un departamento mantiene los datos,
que, que se... Ahora, estos datos compartidos fácilmente dentro de la organización son a través del SOA. ¿Pero qué es el SOA? Es una forma de organizar las funciones de un sistema de información completo en una empresa. Esa es la arquitectura orientada a los servicios, SOA, que es diseñado para interactuar sin problemas, simplificar o reemplazar sistemas de información existentes y que se considera servicios proporcionados para las organizaciones, puesto que una organización debe comprometerse a implementar el SOA debido a que los servicios deben poder integrarse sin problemas. Los sistemas de información deben diseñarse de arriba hacia abajo, como algunas empresas han venido desde abajo hacia arriba. En muchos casos esto puede significar reemplazar la mayoría de los sistemas de información existentes. Por este punto que dice aquí, significa reemplazar los sistemas de información existentes. Para que se considere servicios proporcionados a la organización, esta función debe cumplir que una base de datos debe estar diseñada para integrarse con una variedad de aplicaciones departamentales. La única forma que esto ocurra es que la estructura de la base de datos esté bien documentada, generalmente en algún tipo de diccionario de datos. Por ejemplo, si un departamento necesita un programa de aplicación que utiliza un número de teléfono del cliente, los programadores de esta aplicación primero consultan en el diccionario de datos para descubrir que un número de teléfono está almacenado con un código de área separado del resto de números de teléfono. Cada aplicación accede a la base de datos. Debe usar el mismo formato de números del teléfono. El resultado de estos servicios aquí vienen a dar a intercambiar datos fácilmente. Los datos compartidos también imponen datos de restricción sobre cómo se manejan los campos de edición de datos. Los cambios en una base de datos departamental solo afecta a ese departamento, pero los cambios en un servicio de base de datos pueden afectar a muchos otros servicios que usan datos. Por lo tanto, las organizaciones deben tener procedimientos establecidos para notificar a estos usuarios que los datos han sido cambiados. Ahora bien, muchos sistemas de administración de bases de datos, que en la actualidad, como el Access, que es para usuario único, el Helix y FileMaker son para multiusuario, y el DB2 y Oracle, que son para pequeñas organizaciones, todas estas aplicaciones han sido cambiadas por una aplicación de software libre o de código abierto, que puede ser MySQL, que estos software de código abierto que son capaces de manejar y tienen las capacidades de fácil creación, fácil relación entre los datos, fácil edición y fácil recuperación. Pues bien, siguiendo con el entorno de una base de datos, ahora tenemos lo que es la arquitectura de la base de datos, del hardware, diseñado como acceso simultáneo, que involucra a las redes informáticas y que a través del tiempo
Esta arquitectura de base de datos del hardware ha ido evolucionando junto con las redes informáticas. Aquí tenemos lo que es la centralizada, que fue modernizándose y obteniendo la LAN y la WAN. También tenemos lo que es el cliente servidor distribuido, la red o la web y el acceso remoto. Centrémonos en lo que es las redes centralizadas. Bueno, que originalmente la arquitectura de esta red centralizada, con todos los procesos realizados en un mainframe, los usuarios remotos que casi siempre se encontraban dentro del mismo edificio o del mismo parque de oficina, trabajaban con terminales tontas que podían aceptar entradas y mostrar salidas, pero que no tenían acceso propio de procesamiento. Los terminales estaban cableados a la unidad central, generalmente a través de algún tipo de controlador especializado, utilizando un cable coaxial como en esta figura, que está siendo conectado mediante los cables y los terminales donde están conectadas las computadoras, junto con el mainframe y el sistema de comunicación, el computador de comunicación. Bueno, el tiempo en el que la clásica arquitectura centralizada tenía un amplio uso, la seguridad de la red tampoco era un problema importante. Internet no estaba disponible públicamente. La World Wide Web no existía y las amenazas de seguridad estaban predominantemente internas. Esta arquitectura de base de datos centralizada, en el sentido que hemos estado describiendo, raramente se encuentra hoy en día. En cambio, las organizaciones se mantienen en bases de datos centralizadas, suelen tener usuarios locales y remotos que se conectan mediante la PC, LAN y la WAN de un tipo. Ahora, cambiando a una base de datos centralizada moderna que usa LAN y WAN, una desventaja de esta arquitectura es que, bueno, una desventaja de esta arquitectura centralizada es el rendimiento de la red, debido a que los terminales o las computadoras que actúan como terminales no procesan por sí solos. Todo el procesamiento debe realizarse en el mainframe. Bueno, la base de datos necesita enviar salida formateada a los terminales, lo que consume más ancho de banda de red que enviar solo los datos. Un solo inconveniente de la arquitectura centralizada es la fiabilidad. Si la base de datos deja de funcionar, se impide que toda organización realice ningún procesamiento. También tenemos lo que es el cliente servidor. ¿Qué podemos decir sobre esta arquitectura del cliente servidor? Que comparte las tareas de procesamiento de datos entre un servidor, que generalmente son de gama alta,
y los clientes, que vienen a ser las PC. Las computadoras tienen una potencia de procesamiento significativa, y por lo tanto son capaces de tomar los datos sin procesar devueltos al servidor y formateados para su salida. Los programas de aplicación se almacenan y ejecutan en las computadoras o en las PC, dando así que el tráfico de red se reduce a las solicitudes de manipulación de datos enviadas desde la PC al servidor de la base de datos, y los datos brutos devueltos como respuesta a esa solicitud. El resultado significativo es menos tráfico de red y teóricamente un mejor rendimiento. Las arquitecturas de cliente-servidor actuales intercambian mensajes a través de redes de área local LAN, aunque en ciertos casos todavía se utiliza la token ring LAN. La mayoría de estas redes LAN actuales se basan en estándares de Ethernet. Aquí tenemos un ejemplo que está aplicando un cliente servidor, como les expliqué anteriormente. El servidor de base de datos, y estos son los usuarios, que son las computadoras. Algo que tenemos que decir es que la arquitectura de un cliente servidor es similar a la tradicional de una arquitectura centralizada de un administrador de base de datos que reside en una sola computadora. De hecho, muchos de esos mainframes muchos de estos mainframes de hoy en día funcionan con servidores muy grandes y rápidos. La necesidad de manejar grandes conjuntos de datos aún existe, aunque la ubicación de algunos ha cambiado en sus procesos, debido a que la arquitectura del cliente servidor utiliza un servidor de base de datos centralizado. Ahora, hablando que poco tiempo después de que las bases de datos centralizadas se volvieran comunes y antes de la introducción del cliente servidor, las grandes organizaciones comenzaron a experimentar colocando partes de su base de datos en diferentes ubicaciones en cada sitio, ejecutando los sistemas de administración de bases de datos contra parte del conjunto de datos completos. Esta arquitectura es la de distribuido. Como mismo dice, se distribuye. Esta arquitectura como una base de datos distribuida, por ejemplo aquí tenemos esta figura, es diferente a la base de datos centralizada que usa el WAN. Una arquitectura de base de datos distribuida tiene varias ventajas. El hardware y el software ubicados en cada sitio se pueden adaptar a las necesidades del sitio. Si se justifica un mainframe, la organización usa un mainframe. Si los servidores más pequeños tienen suficiente capacidad, las organizaciones pueden ahorrar dinero. También tenemos que cada sitio mantiene esa porción de base de datos que contienen los datos que usa con mayor frecuencia. Como resultado, el tráfico se reduce porque la mayoría de las consultas permanece en la LAN. También el rendimiento de las consultas locales es mejor porque no hay desfase del tiempo.
que viaja a través de la WAN. Y también las bases de datos distribuidas son más confiables que los sistemas centralizados. También tenemos lo que es la red, la web. La necesidad de que los sitios web interactúen con las bases de datos ha introducido otra arquitectura que es conocida como web. El servidor web que necesita los datos debe consultar la base de datos, aceptar los resultados, vamos a ampliar un poquito la imagen. Bueno, el servidor web que necesita los datos debe consultar la base de datos, aceptar estos resultados y formatear el resultado con etiqueta HTML para su transmisión al usuario final y mostrarla en el navegador web del usuario. Para la mayoría de las instalaciones, la preocupación primordial es la seguridad. El servidor está aislado de la LAN interna y se coloca un firewall. El único tráfico permitido a través de ese firewall es el tráfico al servidor de la base de datos. Algunas organizaciones prefieren aislar servidores de base de datos internos de un servidor de base de datos que interactúan con el servidor web. Esto generalmente significa que habrá dos servidores de datos: el servidor de base de datos que interactúa con el servidor web. Es una copia de la base de datos interna a la que no se puede acceder desde la LAN interna, aunque es más segura que la arquitectura anteriormente mostrada, que es la de distribuida. Ahora bien, entrando a nuestro último punto sobre la arquitectura de las bases de datos de hardware, tenemos lo que es acceso remoto. Que este tipo de arquitectura a menudo tenemos que acomodar usuarios remotos. Por ejemplo, los vendedores, los agentes en el campo, los trabajadores, los ejecutivos que están en vacaciones, todos pueden tener necesidad de acceder a una base de datos que generalmente está disponible solo a través de una LAN. Inicialmente este acceso remoto implica el uso de una línea telefónica y un módem para marcar en la red. Hoy, sin embargo, el internet generalmente con la ayuda de un VPN, una red privada virtual, proporciona el acceso más económico. Ahora bien, miremos en esta imagen cómo se crea un túnel de acceso del VPN. Se crea un túnel encriptado en la red interna de la empresa y el usuario remoto. El usuario remoto también debe pasar a través de un servidor, de autentificación antes de que se le otorgue el acceso a la LAN interna. Una vez autentificado, el usuario remoto tiene el mismo acceso a la LAN interna, incluido el servidor de la base de datos. ¿Qué más? Otros factores en el entorno de la base de datos: elegir el hardware y el software para mantener una base de datos y luego diseñarla, implementarla y establecerla suficientemente
a un entorno de base de datos. Hoy, sin embargo, las preocupaciones de seguridad son importantes, junto con las regulaciones gubernamentales sobre la privacidad de los datos. Además, una nueva base de datos es poco probable que sea la primera base de datos en una organización que ha estado en el negocio por un buen tiempo. Aquí en los otros factores del entorno de una base de datos tenemos lo que son seguridad, regulaciones gubernamentales de privacidad y las bases heredadas. Entrando en el tema de seguridad, se puede decir que se puede iniciar suficiente con solo el usuario y la contraseña. En lo que son regulaciones gubernamentales y la privacidad, tenemos lo que es el IPA, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Esta tiene la intención de salvaguardar únicamente la privacidad de los registros médicos, que restringen la divulgación de registros médicos únicamente a pacientes. También tenemos lo que es el FERPA, que es la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia. Esta fue diseñada para salvaguardar la privacidad de los registros educativos, aunque el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad directa sobre las escuelas privadas. Y también tenemos lo que es la protección a niños en línea, que esta ley rige los datos que pueden solicitarse a niños menores de 13 años y estos datos pueden ser almacenados en un proveedor de sitio. Se aplica a sitios web, servicios de amigos, por correspondencia, correo electrónico. La ley tiene como objetivo restringir la solicitud de divulgación de cualquier información que pueda usarse para identificar a un niño, más allá de la información requerida para interactuar con el sitio web. Muchas gracias.